Hola, es Alejandro Gaviria, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Hagamos la Diferencia. Hoy voy a hablarles de uno de los principales temas de esta campaña presidencial. Es uno de los temas que más les preocupa a los colombianos. Está en el centro del debate político, hace parte de todos los debates, de lo que se dice, se escribe, se comenta. Es el tema de la corrupción. Es un tema complejo porque hace parte del discurso político, pero hay una especie de contradicción en mi opinión. Todos los políticos hablan del tema, pero pocos parecen proponer políticas o medidas concretas. Es un tema que sirve para despertar indignación, que es eficaz en medio del lenguaje político, pero que en mi opinión después, más adelante, a la hora de gobernar, si uno no tiene medidas o políticas concretas, se traduce en nada. Es simplemente una forma retórica de despertar emociones morales, de ganar votos, una forma de demagogia, en últimas, de decir yo quiero combatir la corrupción, pero la pregunta que deberían hacerse los votantes, los comentaristas, los interesados por la democracia colombiana y en general por la democracia es, bueno, más allá de la indignación que hay. Quiero hacer una primera reflexión sobre lo que ha pasado con la corrupción en los últimos años en Colombia, 10 o 15 o 20 años. La corrupción probablemente ha aumentado, no sabemos cuánto, pero ha aumentado por 2 o 3 razones principales. La primera, porque el Estado colombiano creció. Como consecuencia en parte de la Constitución del año 91, el Estado, como tamaño de la economía total, pasó de representar una cuarta parte a representar una tercera parte. Si tenemos un Estado más grande que gasta más plata, que invierte más, que tiene más programas, pues hay más recursos. Y como hay más recursos, yo creo que eso se ha traducido dada o habida cuenta de la ausencia de controles, en más corrupción, desafortunadamente. El otro elemento que ha aumentado nuestra vulnerabilidad con respecto a la corrupción tiene que ver con la misma estructura de la economía colombiana. El aumento de las exportaciones de hidrocarburos ha llevado a que la estructura de la economía colombiana, o la forma como esos mayores recursos irrigan la economía, es distinta a la que fue en el pasado. En el mundo del café, como nuestro principal producto de exportación, los recursos de la exportación llegaban casi directamente a las familias, en este caso a las familias cafeteras. Alimentaron una clase media rural que creció rápidamente y modernizó Colombia, sobre todo en el centro del país. Pero esa fue la historia hasta los años 80 y los años 90. Buena parte de la historia del siglo XX. Después, con la aparición del carbón y del petróleo, la plata no llega directamente a las familias, llega al Estado. Y el Estado se la gasta. Llega en forma de regalías. Y las regalías después llegan a los departamentos. Y esa contratación, esa vulnerabilidad, la forma como los recursos de exportación llegan a la economía, que pasa necesariamente por el Estado, dado esa transformación productiva que ocurrió, ese cambio de ser un país exportador de café a ser un país exportador de carbón y petróleo, ha aumentado también la vulnerabilidad de nuestro país. La vulnerabilidad, esto es que probablemente tenemos más corrupción de lo que teníamos en el pasado. Probablemente no, seguramente tenemos más corrupción. Al mismo tiempo, el país ha visto una gran transformación política, un cambio en la política. Los partidos políticos han perdido peso. Las campañas políticas se han convertido paulatinamente también en los últimos años en empresas individuales en las que se invierten muchos recursos. Una campaña al Senado hoy puede costar 10.000, 15.000, 20.000 millones de pesos. Y eso también ha aumentado la vulnerabilidad de la corrupción. Esto para decirles que detrás del aumento de la corrupción probablemente hay factores institucionales que tienen que ver con el tamaño del Estado, económicos que tienen que ver con la nueva preeminencia del carbón y el petróleo, y políticos que tienen que ver con la destrucción de los partidos y el surgimiento de estas empresas electorales, sobre todo las campañas al Senado, pero también campañas para gobernadores y alcaldes. Hay más en juego, hay más recursos, hay más plata, hay más que gastar. Y el país no se preparó institucionalmente, tenemos que decirlo así, para estas grandes transformaciones. Y de allí la corrupción, y de allí la indignación de la gente, y de allí estas campañas que gastan mucho dinero. Y de allí el crecimiento de muchas hegemonías políticas. En el Cesar, en el Atlántico, en el Valle del Cauca, en muchas regiones del país, hay grandes hegemonías políticas que han capturado, se han quedado con buena parte del Estado. Y eso ha llevado, por supuesto, a corrupción, pero tal vez el punto que quiero resaltar es que estas hegemonías políticas han crecido a la sombra del aumento de los recursos públicos.
Con esta explicación en mente, yo creo que la pregunta que debemos hacernos en medio de la campaña presidencial es, bueno, ¿qué hacer más allá de las explicaciones? ¿Cuáles son las medidas concretas que habría que poner en práctica para disminuir o reducir o eliminar la corrupción, si se quiere? Y yo quiero mencionar 4. Para trascender ese discurso o esa retórica o esa demagogia anticorrupción que se queda en frases efectistas. Algún candidato ha dicho, voy a meter los corruptos a la cárcel. Pues eso no lo hace un presidente, eso lo hace el sistema de justicia. Uno podría decir, vamos a tener un sistema de justicia más eficaz que acabe con la impunidad. Pero bueno, yo voy a hablarles de 4 temas con los cuales se podría combatir la corrupción de manera eficaz. El primero tiene que ver con la transparencia, y lo que debería hacer un gobierno rápidamente es consolidar un sistema de información que presente casi en tiempo real toda la contratación nacional y regional y que uno pueda estudiar con instrumentos de información, de análisis de datos, dónde están las grandes anomalías, dónde está la concentración de la contratación en unos pocos contratistas. Ese sistema de información ya existe en otros países. Hay algunos intentos que se han hecho en Colombia, en la Contraloría de aquí y allá, pero Colombia no ha podido consolidar un gran sistema de información en línea que muestre qué está ocurriendo día a día, semana a semana, con la contratación pública en todos los lugares del país y que permita, vuelvo y repito, identificar a las anomalías y hacer las investigaciones o hacer las... Aquí voy a corregir un poquito. Y a tomar las medidas precautelativas del caso. Transparencia y sistemas de información. Lo segundo es un hecho que parece lejano a la hora de combatir la corrupción, pero que es importante, y es, en muchos casos se presenta corrupción porque no hay proyectos bien diseñados, sobre todo en las entidades territoriales. Llega un alcalde, llega un gobernador, por ejemplo, y me tocó verlo como ministro de Salud, quieren hacer una reforma a la infraestructura del hospital público, pero no hay un proyecto bien diseñado y son capturados rápidamente por un contratista que sí tiene el proyecto y que se va a quedar con una tajada de esa contratación. Proyectos, proyectos, proyectos. Los proyectos son el bien escaso del sector público, más allá incluso que los recursos mismos. Si uno tuviera un buen banco de proyectos y el alcalde o el gobernador no tuviera que depender del proyecto que le monta un contratista para quedarse con una parte, podríamos disminuir también de manera importante el riesgo de corrupción. Pero nadie habla de eso, porque es más fácil, vuelvo y repito, despertar indignación. Hay otro punto que es importante y es fundamental y tiene que ver con los organismos de control y su independencia, sobre todo en los organismos de control territoriales que se han convertido poco a poco en mecanismos de extorsión de los corruptos. Sin una reforma de verdad a los organismos de control y también incluso los organismos de control de orden nacional, va a ser muy difícil controlar la corrupción. El país ha venido desde hace 20 años queriendo reformar los organismos de control, las contralorías departamentales, y nada se ha podido hacer por razones políticas. Y yo creo que el próximo presidente debería tener la fortaleza y el coraje para decir, basta ya, vamos a reformar los organismos de control y no pueden seguir siendo, repito, lo que son formas o mecanismos de extorsión de los corruptos. De otro lado, yo creo que una reforma a la política que incluya, por ejemplo, listas cerradas, que acabe con estas empresas electorales, que acaba con esta especie de subastas en que se han convertido las elecciones en Colombia, es fundamental para también reducir o combatir la corrupción. Transparencia, reforma a los organismos de control, proyectos y una reforma política de verdad, que va a ser muy difícil, pero yo creo que debería ser una especie de propósito nacional. Son medidas concretas que se podrían hacer para disminuir la corrupción. Al mismo tiempo, yo creo que un presidente tiene una gran responsabilidad, y es la responsabilidad de ponerle un tono ético al país, de moralizar la política con el ejemplo, de liderar el tipo de relacionamiento de los partidos políticos con el Estado, del sector privado con el Estado. Y eso es fundamental, y eso se logra no con decretos y resoluciones, no con más leyes, sino simplemente con la interacción de todos los días, con el mensaje que se transmite. Voy a decirlo de manera sucinta con las palabras. Y eso es lo que yo quisiera hacer de primera instancia. Tratar de ponerle el tono ético a la forma como el Estado se relaciona con el sector privado, con la clase política, con los ciudadanos. Y si eso se acompaña de lo que ya he mencionado, podríamos efectivamente empezar a disminuir la corrupción y hacerlo de verdad y trascender la demagogia, trascender las palabras.
La lucha contra la corrupción debe ser un objetivo nacional, pero también debe ser un objetivo señalar y criticar. Esas formas eficaces de demagogia, ese lenguaje anticorrupción vacío que ha acompañado esta contienda presidencial.